pero muy buenas tardes a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta programación de Palabras de Vida, esta presentación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57, todas las iglesias de Florida Blanca y Girón. Le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Es un gozo para nosotros estar en esta programación y deseamos que nos acompañe. Es una hora de programación cristiana en la cual estaremos tratando temas que llegarán a su vida, a su corazón, y sé que el Espíritu Santo traerá una renovación a su mente y a su vida. Por eso le damos la cordial bienvenida. Esto se llama Palabras de Vida. Le invitamos para que comparta con nosotros en esta tarde. Quiero presentar a mi compañero de mesa de trabajo en esta hora, Pastor Pedro Coronado. Bienvenido a la programación de Palabras de Vida. Gracias, Pastor William. Un saludo para todos los televidentes a esta hora de la tarde. Estamos felices de poder compartir con ustedes en este día maravilloso y también estamos finalizando una semana ya de actividad donde hemos visto la gracia de Dios manifiesta, su bendición abundante en cada una de nuestras actividades, pero también queremos hacerle partícipe a usted a través de este medio. Así que esté muy atento para que reciba lo que Dios tiene dispuesto en este día para su vida, para su familia, ya que usted nos permite entrar allá a su hogar, está sentadito tal vez mirando esta programación. Esperamos que el Todopoderoso le bendiga de manera especial. También mi saludo para los jóvenes que nos ayudan allí en la parte de cámaras, al Esenao y a Yair Coronado en la parte allí del estudio. Para ellos un saludo también en este bello día. Gracias, Pastor Pedro, y queremos decirle a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos, esta es una presentación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57, desde Florida Blanca, Santander, para todos ustedes y para todo el mundo que también puede llegar esta señal. Esperamos que Dios sea bendiciendo sus vidas de manera bien, pero bien especial. Recuerde también que vamos de lunes a viernes, en el horario de 5 a 6 de la tarde y otros horarios también que tenemos a través de internet. Usted también puede encontrar allí a través de YouTube, puede ver todos los programas que estamos emitiendo y compartirlos. Sé que será de gran bendición para todas las familias y todos aquellos que quieran ser partícipes de nuestra programación. Así que les esperamos que todos ustedes compartan con nosotros esta programación de Palabras de Vida. Vamos a orar, vamos a entrar en materia ya de este programa y queremos orar a Dios, queremos pedirle a Él que sea bendiciendo en esta hora las vidas de todos nosotros y también de todos ustedes. Pastor Pedro. Eterno Dios, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos permites una vez más usar este medio para llevar tu palabra a tantas vidas que en sus casas, Señor, a esta hora nos están viendo. Permite, Señor, que esa bendición que siempre tu palabra, Señor, trae al corazón de cada persona que la oye en este momento, oh Dios, los que nos están viendo la puedan recibir. Señor, mientras tu palabra se predique, que haya sanidad, que haya salvación de las almas, que tu palabra, como dice el profeta, no retorne vacía, sino que cumpla tu propósito por el cual es enviada. Señor, solo queremos presentar a nuestros televidentes, como también nuestra vida, para que tú la uses como medio de bendición para ellos y para tantas vidas que necesitan tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén, Señor, y amén. Queremos decirles a todos ustedes que el Movimiento Misionero Mundial es una obra que se encuentra en más de 70 países. Acá en Colombia también estamos en todo el territorio nacional y en el sector del área metropolitana de Bucaramanga también hay una buena cantidad de iglesias y queremos hablarle especialmente de dos el día de hoy, tanto de la iglesia del barrio La Cumbre como allí en el sector de La Ronda. Así que, Pastor Pedro, háganos por favor la invitación a todas las personas que nos están viendo, que viven para el sector de La Cumbre o en cualquier parte de la ciudad, que de pronto quieran venir a conocer la iglesia, sus actividades. Queremos invitarles para que nos acompañen, Pastor Pedro. Nos sería muy grato contar con su presencia acá en nuestras instalaciones, ubicadas en la calle 29, número 9E24, donde Dios nos ha permitido estar sirviendo por algunos años y compartiendo con cada uno de los habitantes de este sector de la ciudad de La Cumbre,
pero no solamente con ellos, sino de cualquier parte de la ciudad donde usted se encuentre y desee venir a conocer, como decía el pastor, la iglesia. Nuestras puertas están abiertas. Recuerde que la Iglesia de la Cumbre es una iglesia de puertas abiertas para todos, y nuestros horarios de servicio: los días martes culto de oración, jueves 7 de la noche enseñanza bíblica, y los domingos 9 de la mañana escuela dominical para toda la familia, 5 de la tarde nuestro gran culto evangelístico, oración por sanidad, por milagros y por cualquier necesidad que haya en su vida. Nos gustaría, como dije al comienzo, contar con su presencia, y le invitamos este fin de semana. Si tiene algún programa y había dicho me voy con la familia por allá para algún lugar de descanso, pruebe en este fin de semana algo diferente. Ven a la casa de Dios y verá que seguramente Dios te va a bendecir de una manera muy especial y no te arrepentirás de haber venido. Gracias, Pastor Pedro. Y también queremos comentarle allí en el sector de Florida Blanca, usted que vive en Florida Blanca, a sus alrededores, le estamos invitando porque tenemos una iglesia allí en este sector, 3 cuadras arriba del parque principal de Florida Blanca y una cuadra a mano derecha, carrera 12, número 661. Ahí estamos para compartir con ustedes la palabra del Señor, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial La Ronda. Nuestras reuniones son los días martes y jueves 7 de la noche. Los días miércoles tenemos un culto matutino a las 5 de la mañana, 5 a 6:30 de la mañana. Los días sábados nuestras reuniones de jóvenes, 3 de la tarde, adolescentes, 5 de la tarde, jóvenes, y 7 de la noche los jóvenes mayores que están allí también reuniéndose y haciendo un trabajo maravilloso, especial allí en la Iglesia de La Ronda. Los domingos, 2 preciosas reuniones, 9 de la mañana y 4 de la tarde. Hay clases para toda la familia y esperamos que usted nos acompañe. Es un ambiente de bendición, un ambiente familiar, un ambiente en el cual sé que usted va a estar muy feliz, muy contento de compartir con nosotros. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial La Ronda, un lugar que Dios ha creado para bendición de su vida. Le esperamos y deseamos que Dios siga obrando de manera especial en su corazón. Además, queremos invitarle también para que a través de nuestras redes sociales este programa de Palabras de Vida pueda ser bendición para ustedes y ustedes también puedan interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Queremos decirles que tenemos allí en YouTube un canal en el cual usted puede descargar toda esta programación. Usted lo encuentra como Palabras de Vida. Allí en YouTube usted entra y puede descargar todos estos programas, puede compartirlos, puede enviárselos a alguien, puede ver todas las programaciones, porque queremos decirle que hay un grupo de pastores en los cuales estamos compartiendo diferentes temas de gran bendición, doctrinales que edifican, y más en estos tiempos de apostasía. Qué bueno que usted pueda oír buena palabra. Además, si usted quiere compartir con nosotros, quiere enviarnos algún comentario, puede hacerlo a través del Twitter, palabras letra D vida 57, y allí nos puede comentar también si quiere algún tema que tratemos, una pregunta que le haya quedado de cualquiera de nuestras temáticas. También en Facebook puede encontrarnos como Palabras de Vida, y allí están también los links y todos los videos para que usted pueda vernos. Además, nuestro correo electrónico en el cual usted puede enviarnos toda la información que desee, palabrasdevida.mmm@gmail.com. Se lo repito, palabrasdevida.mmm@gmail.com. Así que de esta manera usted puede compartir con nosotros todo lo que quiera, comentarnos, compartirnos. De esa manera será para nosotros también muy grato y de bendición poder participar con todos ustedes de estas programaciones. Vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana escuela bíblica dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Continuamos en Palabras de Vida. Vamos directamente al tema que tenemos hoy para compartir con todos ustedes. Sé que usted está listo y dispuesto para recibir la palabra de Dios, está atento para compartir con nosotros, y vamos en esta tarde a la palabra del Señor y queremos compartir un tema: la escala del crecimiento espiritual. Sé que usted le interesa crecer espiritualmente. La Biblia nos habla de que crezcamos hasta la estatura de la plenitud de Cristo, y es importante que nosotros vayamos creciendo, que no nos quedemos, como dice la Biblia, como niños fluctuantes dejados llevar por cualquier viento de doctrina, sino que vayamos escalando, vayamos creciendo. Queremos decirle que el crecimiento no se da por los años quizás que usted tenga en el Evangelio, sino por los procesos que usted realmente ha vivido en Dios. Y para este tema de la escala del crecimiento espiritual, hemos tomado como base la segunda carta del apóstol Pedro, allí en el capítulo 1, versículo 3 y 4, y vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Pastor Pedro, por favor, acompáñanos en la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Amén. Qué bella palabra que Dios nos regala en esta tarde. La escala del crecimiento espiritual. Esto nos habla de un proceso de crecer. Quizás, Pastor Pedro, cuando hablamos del Evangelio, del camino del Señor, del avance en las cosas de Dios, no estamos hablando de una escalera eléctrica, ¿verdad? Que quizás subimos al primer escalón e inmediatamente nos lleva arriba y solo tenemos que dar el siguiente paso para estar al siguiente nivel. No, la escala del crecimiento espiritual nos está hablando de una serie de procesos que como cristianos debemos vivir y que es necesario que todos los tengamos. Si usted no pasa por estos procesos, por eso la Biblia nos habla de que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque es que la prueba es parte del crecimiento. Cuando un estudiante es probado, es para saber si ya tiene conocimiento y puede pasar al siguiente nivel. Por eso cuando hablamos de la escala del crecimiento, nos dice aquí la palabra que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde están esas promesas? Están en el transcurso del proceso. Pero ¿qué debemos hacer? Ir escalando para poder alcanzar esas promesas, Pastor Pedro. Hay algo importante cuando hablamos de ese crecimiento, y es que todo lo que tenga vida está llamado a crecer, pero cada una de estos organismos tienen un proceso. Por decir algo, la vida humana tiene un proceso, el proceso de gestación, pero allí desde el momento de la concepción comienza ese proceso de crecimiento casi poco visible, con el tiempo se hace visible, y luego que nace esta persona pues tiene que ir por etapas para poderse desarrollar y llegar a la edad adulta.
Eso mismo se puede aplicar, pastor, a lo espiritual. Nosotros nacemos en el Señor, como bebecitos llegamos a los caminos del Señor ignorando muchas cosas, pero que a medida que nosotros vayamos cumpliendo las etapas, los ciclos que pertenecen a ese proceso, entonces veremos personas que se han desarrollado, personas con madurez, personas con fortalezas que son importantes para la vida espiritual del creyente. Pero pastor, no se puede saltar ningún proceso, no se puede obviar ningún escalón, hay que seguir paso a paso cada uno de ellos para que podamos llegar, como dice la palabra del Señor, al conocimiento pleno, que es lo que el Señor desea de cada uno de sus hijos. Pastor Pedro, mire que hay algo, y es que en la vida espiritual no hay ni escaleras eléctricas ni ascensores que nos lleven a niveles superiores sin pasar por las diferentes etapas. Es necesario que nosotros partamos de la base, y aquí en Pedro nos habla de la base de la cual parte todo, y la base está en el versículo 4, que nos dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa se llama la base, cuando huimos de la corrupción, y esto nos habla del proceso del nuevo nacimiento. Cuando empezamos en el camino del Señor, entonces podremos realmente empezar a crecer. Hay gente que dice: pero yo llevo yendo a la iglesia varios años, yo asisto, voy en Semana Santa, voy en diciembre, pero yo no veo cambios en mi vida. ¿Pero por qué? Le preguntamos de pronto en Semana Santa y en diciembre podríamos, o quién sabe si diciembre, ¿verdad? Porque a veces diciembre es las fechas que más se aprovecha y muchos hasta se alejan de Dios. Pero quizás, ¿qué estaba haciendo en esas otras fechas? ¿En dónde estuvo? Quizás no estaba huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, sino al contrario, estaba envuelto en esas cosas. ¿Cómo espera usted que haya un crecimiento en su vida? Porque hay gente, pastor, y a veces la gente se mofa y se jacta de decir: tengo 30 años en el Evangelio, tengo 20 años en el Evangelio, pero les pasa lo que dice aquí: no han huido de la corrupción que hay en el mundo, pastor. No basta, pastor, para redondear la idea que usted acaba de exponer, para nuestros televidentes, no basta ser religioso, no basta con pertenecer de pronto a una institución religiosa. Mucha gente, como usted lo acaba de decir, se jacta de los años, pero eso podía decir Nicodemo cuando el Señor le habla del nuevo nacimiento. Era un maestro, era una persona que no solamente practicaba la religiosidad, sino que también la enseñaba. El Señor mismo le dice: siendo tú maestro, porque él enseñaba a otros, maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Él no sabía realmente que necesitaban hacer de nuevo, y el Señor tuvo que decírselo. En aquella ocasión que Nicodemo visita al Señor, él le dice: si quieres entrar al reino de los cielos, porque todo mundo, pastor, anhela, hombre, llegar a una etapa de madurez espiritual, pero no quiere entrar por el conducto que el Señor quiere que nosotros entremos. Entonces, por eso el Señor le hace énfasis a Nicodemo, que era un maestro, y él da a entender con sus palabras que desconocía por completo ese proceso, porque le dice: ¿cómo así? Siendo yo ya viejo, ¿puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? El Señor le dice: siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes esto? Es decir, ¿desconoces esto? ¿Cuánta gente está así, pastor, envueltos, como usted lo acaba de decir, en la corrupción? Porque desconocen el medio establecido por Dios para poder crecer. Entonces, por eso tenemos que señalarle el primer escalón, como el pastor está diciendo, que se llama arrepentimiento o nuevo nacimiento, cuando uno ha huido de la corrupción rampante que existe en el mundo. Ahora, pastor, hay algo que también nos viene a citar el primer versículo, y es que esto o este proceso de crecimiento no es un proceso, realmente lo que Dios quiere no es un proceso lento. Lo que Dios quiere es un proceso pronto y rápido, porque nos dice el versículo 5: vosotros también poniendo toda diligencia, nos dice, poniendo toda diligencia. Y cuando nos habla de diligencia es que hay que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque si de pronto no hacemos las cosas prontas y rápidas, puede ser que el proceso se nos empiece a dañar. Y le pongo un ejemplo, pastor.
si habláramos, por ejemplo, de bebidas frutales, podríamos hablar, por ejemplo, del banano. Si usted hace un jugo de banano y no se lo toma de una vez, lo dejamos 1, 2, 3 horas, cuando vamos a verlo cómo está, totalmente negro, ¿verdad? Una manzana quizás se oxida inmediatamente, y hay muchas cosas que si las dejamos ahí esperando, pues no van a tener el mismo efecto, se va a ir oxidando, se va a ir pasando el tiempo. Y hay gente que pasa así, que dice: yo entregué mi vida a Cristo por allá en el 70, en el 80, ¿y cómo va? No, ahí voy a trancas y a mochas, dicen algunos. O sea, no ha habido ese proceso, no ha habido un crecimiento, aunque tienen años, tienen tiempo aún de conocer. Hay gente que sabe, pastor, en esto de la obra del Señor y de la iglesia y todo esto, conoce gente que ha estado, como se dice, haciendo coquitos y simpatizante mucho tiempo, pero no son nada en Dios a pesar del tiempo que llevan. Sí, no es suficiente tener muchos años si no se hace al pie de lo que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, cuando una persona está enferma y va al médico, bueno, listo, eso es un paso importante, y el médico le hace la fórmula, le da la fórmula para los medicamentos que debe tomar, y le dice también en qué horario se lo debe tomar para que realmente la fórmula sea efectiva. Pero si esta persona no lo hace como el médico se lo ordena, pues no va a obtener beneficio, no va a obtener resultados. Lo mismo pasa, aplicando esto a la vida espiritual. Cuando hablamos de diligencia, es que tenemos que esforzarnos, es que no vamos a esperar que eso lo haga otro por nosotros, porque esto es personal. Y ese paso que es importante, pastor, de la diligencia, de segundo paso para poder crecer, la persona tiene que esforzarse. A veces tenemos que programarnos, como nos decían estos días atrás otro pastor, para las cosas que queremos nosotros alcanzar. Si no hay una programación, no estamos determinados, nunca vamos a lograr. Y por eso es que muchos se sorprenden, y como que empezó último que nosotros, ha avanzado más que nosotros en cualquier área. ¿Por qué? Porque él se dedicó, porque él fue disciplinado, porque él fue diligente, porque él se esforzó, porque él realmente le dio importancia al asunto, y por eso creció, se desarrolló más que nosotros. Y hoy tenemos que ver, hermano William, o pastor William, que uno en el ministerio también se da cuenta que sucede lo mismo. Hay gente que se quedó relegada, se quedó rezagada a la vera del camino. ¿Por qué? Porque se conformaron con una partecita y el resto del proceso lo omitieron, y ahí se quedaron. Hasta ahí llegaron, hasta ahí fueron. Pastor, yo creo que estaríamos hablando de que la vida cristiana, el proceso del cristiano, es como una carrera contrarreloj, ¿verdad? Que cada uno está marcando su tiempo, que esto no se trata de quién empezó primero o quién empezó de último, se trata de realmente quién está corriendo contra el tiempo y quién está haciendo las cosas en el proceso. Cuando vemos, y en estos tiempos que está muy de moda el ciclismo, ¿verdad? Y ve uno cuando hacen esas etapas contra reloj, hay unos que arrancan de primeros, otros de últimos, cada minuto va saliendo un ciclista, pero ellos están compitiendo contra ellos mismos, ¿verdad? Es contra el reloj, es haciendo la mejor marca, y así es la vida cristiana. Puede ser que usted haya empezado hace 30 años, hace 50 años, hace 80 años, no sé cuánto, pero quizás si hay gente que empezó hace 3 años, hace 5 años, hace 2 años, pero están consagrados, están metidos con Dios, y usted quizás con todos esos años solo vive de las experiencias del ayer, porque ese es el otro caso, pastor, que hay gente que se nos quedó suspendida en el tiempo y se convirtieron en los hermanos Abba, que son muy conocidos, ¿verdad? Se quedaron allí detenidos y antes hacían todas esas cosas, ¿verdad? Oraba, ayunaba, vigilaba, predicaba, cantaba. Pero ¿qué es del presente de esas vidas, pastor? Sí, hay algo importante, y es que leía un artículo en una revista donde hace una comparación de todos los continentes del mundo, y me llamó la atención que decía acerca de América Latina, y decía: América Latina es como, y la ubican en la etapa de una joven que está allí desde los 15 a los 18 en pleno desarrollo, y luego habla de Norteamérica, luego que ya es como esa etapa donde va de los 18 en adelante, que empieza a pesar de que está floreciendo, pero ya con una madurez, con un conocimiento total de las cosas. Y luego habla de Europa, que como que la mete en ese etapa más adulta, pero
habla por último de Rusia y dice que es como, la señala como en la etapa de la vejez, que se ha convertido en puro cuento, en pura historia, en puros recuerdos, y la vida nuestra no puede girar solo en torno a los recuerdos, sino hay que vivir la realidad y el presente, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros, como usted decía, no nos oxidemos, no nos quedemos ahí solamente contando las historias de lo que fuimos, pero no podemos decir de lo que somos en el presente. Y Dios lo que quiere de nosotros es que seamos y vivamos la realidad en el presente y no estemos viviendo de recuerdos. ¿Cómo se encuentra su vida actualmente? La pregunta de Dios para su corazón hoy es realmente cómo es su presente. Quizás su pasado fue glorioso, fue majestuoso, fue de gran bendición, quizás inspiró a otros, pero ¿qué es de su vida actualmente? Pablo nos habla acerca de eso, de llegar a la meta, del que persevere hasta el fin. Y de eso se trata, no de tener una gran historia, no de tener quizás que compartirle a los jóvenes que vienen, sino tener una vigencia. Pastor, de cierta manera lo decía Caleb, ¿verdad? Estoy como hace 45 años, así igual estoy. Y qué bueno que pasen los años, pero usted siga vigente, usted siga conectado, usted siga trabajando, usted siga todavía desarrollando proyectos, desarrollando cosas para Dios, todavía pensando en su vida espiritual, en la búsqueda de Dios, en todo eso que es tan interesante y tan importante para su vida. Por eso, a eso es que Dios lo llama. Ese es el llamado de Dios para su vida, que se disponga, que se meta con Dios, que esté ahí nuevamente, que no deje su primer amor, como nos dice allí a la iglesia en el Apocalipsis, sino que usted esté vigente actualmente, que la presencia de Dios esté en su vida. Ya volvemos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Continuamos aquí en Palabras de Vida. Estamos hablando a todos ustedes, mis queridos amigos, y todos los que acaban de llegar a nuestra misión también. Queremos decirle que estamos tratando el día de hoy un tema precioso, un tema especial, que se llama la escala del crecimiento espiritual. Esta escala que nos lleva al fortalecimiento de nuestra vida, al desarrollo y al crecimiento de nuestra vida espiritual. Ya hablamos de las bases, huir de la corrupción que hay en el mundo, pero además hacerlo con diligencia, hacerlo pronto, no vivir de las experiencias del pasado, sino empezar a retomar, a hacer las cosas en nuestro presente. Nos dice el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y vamos a tomar la fe, ¿por qué? Porque es base, dice añadid
La virtud añádasela a la fe. Usted necesita tener fe. La fe es la base. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe. Fe es creer. En Hebreos capítulo 11 verso 1 se nos explica y dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Pero si usted tiene fe, podrá tener las siguientes escalones de esta escala de crecimiento, podrán estar en su vida, pero necesita la fe. Si usted no tiene fe, o sea, si usted no cree, no podrá seguir el camino del evangelio, porque el evangelio es fe, el evangelio es creer. El evangelio se trata de no estar viendo, sino estar creyendo. Cuando la gente, y es muy natural que el hombre quiera verlo todo, pero es que yo no veo esto, pero yo no veo que pasa nada, pero yo no veo, y siempre pretendemos ver las cosas y que todo sea por vista, pero la Biblia nos enseña que es por fe y no por vista. De eso se trata el evangelio. Por eso en muchas creencias a nivel mundial necesitan tener estatuas, necesitan tener imágenes, necesitan tener lienzos, necesitan tener una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver. El evangelio no es por vista, es por fe. Y por eso, para que usted le pueda añadir la virtud, necesita primero tener fe, porque la virtud son aquellas cosas o las acciones de la fe. Esa es la virtud. Pero si no tenemos fe, ¿qué acciones le vamos a añadir a algo a lo cual no creemos? Por eso es importante creer, Pastor Pedro. Pero hay que hacer claridad, pastor, con respecto a qué clase de fe, porque hoy la mayoría de las personas se jactan de tener fe, pero tienen fe en objetos supersticiosos, como usted lo acaba de decir, o en imágenes visibles. Pero qué bonito cuando nosotros nos enfocamos en lo que el Señor dijo: bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Y fue lo que el Señor le dijo a Tomás, que era como ese tipo de personas: primero déjame meter los dedos allá en las heridas para creer que Él es. De lo contrario, no, a mí no me van a venir con ese cuentico que resucitó, que se apareció. No, si yo meto mis dedos donde le pusieron los clavos y allá en el costado, entonces sí les creo que resucitó. Y cuando él está así en ese dilema, se le aparece el Señor y le dice: mira mis manos, mete tu mano en mi costado. Y el hombre cayó de rodillas pidiendo perdón por su incredulidad y diciendo: creo, Señor, y le adoró. Pero que no nos pase, Pastor William y amados televidentes, lo de Tomás, porque la fe es algo que debe ir dentro de nosotros, y que la fe es como el motor que nos impulsa a crecer, a avanzar. Usted puede tener una carrocería ahí muy lujosa, pero si no tiene el motor no anda, porque el motor es el que proporciona el avance, y es la fe la que nos permite avanzar. Pero también permítame hacer aquí otra salvedad: es la fe la que nos permite vencer al mundo de corrupción. Dice el apóstol Juan que nuestra fe vence al mundo. Entonces ahí vamos siguiendo al paso de lo que el apóstol Pedro nos dice aquí, para poder tener un crecimiento y un desarrollo espiritual. De lo contrario, como dijimos hace un momento, nos quedaremos a la vera del camino. Pastor Pedro, ya subimos estos escalones. Dice ahora a esa fe que tenemos, añadámosle virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud son todas las acciones de la fe. Por ejemplo, cuando predicamos y le decimos al pueblo: apártense del pecado, aléjense del pecado, no practiquen esas cosas que son del diablo, son de la carne. Allí está la fe y la gente lo cree, lo recibe. Pero la virtud está en la acción, en las cosas. Entonces el que fumaba ya no lo hace. El que tomaba cerveza ya renuncia a eso. El que tenía 2 y 3 mujeres dice: me quedo solo con mi esposa. El que quizás robaba ya dice: yo voy a ser ahora legal. Ahí está la clave. Esa es la virtud, y a eso es que Dios lo llama, a que usted dé pasos de virtud. Ya tiene la fe, usted ya cree, quizás ya asiste a una iglesia, quizás usted escucha estos programas, pero quiero decirle algo: a esa fe que usted tiene, añádale virtud. Añádale la práctica. No se quede solo en la fe, no se quede solo diciendo: hoy sí, yo algún día voy a cambiar. No, empiece a dar los pasos, que es la virtud, los pasos que la llevarán al desarrollo práctico de esas acciones, pastor. Pero hay algo más, ¿no? A esa virtud, a esas acciones hay que añadirle otro ingrediente, que sería otro escalón más, y es el conocimiento. Porque si la persona desconoce,
realmente lo que debe hacer. Por ejemplo, si yo tomo una vía, pero no tengo un mapa, no conozco, nunca he transitado por allí, y no tengo un derrotero, algo que me guíe, pues tampoco voy a poder llegar con facilidad. Pero cuando ahora, por ejemplo, está de moda el famoso GPS, que uno le da las coordenadas, las indicaciones y lo ayuda, pero en este caso usted tiene que añadirle a esa virtud el conocimiento. Una de las cosas en las que falló el pueblo de Israel, que lo dice la Biblia, dice es que mi pueblo se perdió, se extravió de ruta. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. No tenía claro el mapa por donde él debía transitar, aunque la palabra de Dios lo decía, porque es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo apuntaba a Cristo. Sin embargo, el pueblo, la nación se perdió. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, es decir, porque un día dejaron a un lado lo que Dios les había dado y siguieron otra ruta diferente. Entonces, ese conocimiento nos permite realmente avanzar, pastor, avanzar seguros, porque sabemos, como el Señor le dijo a la samaritana, de lo que nosotros sabemos, hablamos. De lo que sabemos, hablamos. Entonces, de lo que conocemos, podemos hablar. Pero si una persona desconoce el programa de Dios, ¿cómo va a avanzar? ¿Cómo va a crecer? Y mire, pastor, el conocimiento tan importante que es, porque aún la Biblia nos dice que el pueblo pecó, ¿verdad? Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Se perdió. Exacto, es necesario y es fundamental que haya ese conocimiento en las vidas, que conozcamos la palabra, y por eso siempre motivamos al pueblo a que lea la palabra, que conozca lo que dice la Biblia. Pero luego de usted alcanzar ese conocimiento, de entrar en esa práctica del conocimiento, ¿qué viene? Viene entonces el dominio propio. ¿Y qué es ese escalón o esa escala del dominio propio? Es gobernarnos a nosotros mismos, es conociendo lo que es pecado, es sabiendo qué cosa es buena y qué es mala, teniendo conocimiento de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, poder tomar decisiones, tener dominio propio. No como dicen muchas personas, es que allá en la iglesia le prohíben tomar, es que allá en la iglesia le prohíben bailar, es que allá en la iglesia le prohíben. No, no es que la iglesia le prohíbe, es que cuando yo conozco la palabra de Dios, tengo el conocimiento, yo entonces decido. ¿Cómo decido? Con el dominio propio. Yo teniendo ese dominio propio, yo digo, es que eso no está bien, es que ya me di cuenta por la palabra de Dios que esto no agrada a Dios, entonces tomo la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo. Si yo teniendo el conocimiento hago lo malo, estoy pecando. Si yo teniendo el conocimiento hago lo bueno, estoy agradando a Dios, pastor. Hay algo importante hablando sobre el dominio, es cuando uno tiene el autocontrol de sus acciones, de su voluntad. No me dejo llevar por lo que otros me insinúen. Tampoco voy detrás del común. Yo soy una persona autónoma para tomar mis decisiones. Si me convienen realmente, si me traen provecho, bueno, yo lo sigo. Pero si yo veo que eso me va a afectar, yo no lo voy a hacer, porque hay que tener un autocontrol en todos los aspectos, en mi voluntad, en mis emociones, en mis sentimientos, inclusive en nuestra propia vista, en nuestros sentidos. Hay que tener ese autocontrol, que eso es lo que aquí se refiere la palabra de dominio propio. En otro pasaje de la Escritura dice el apóstol que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Poder para vencer las fuerzas de pronto oscuras que nos inducen, que nos instan, que tratan como de empujar a la persona a lo malo. Entonces usted puede decir, como dijo San Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces, cuando hay ese autocontrol en nosotros, en nuestra mente, en nuestros sentidos, en todo, usted podrá estar seguro de que no será fácil que alguien lo desvíe del camino, de la ruta, ni que lo haga perder su mirada cuando está centrada en el Señor, como dice el escritor a los Hebreos, sino que avanzaremos porque tenemos claramente una meta a dónde llegar. Como alguien dijera, pastor, cuando uno no tiene esto, entonces es como el que está esperando el bus y como no sabe para dónde va, cualquiera le sirve. Pero no, nosotros sabemos a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que queremos lograr en la vida cristiana. Ahora, pastor Pedro, viene un escalón que definitivamente para muchos es el detenerse ahí. Ya han llegado hasta ahí, quizás tienen fe, virtud,
conocimiento, dominio propio, pero llegan a un escalón que definitivamente para muchos no lo pueden pasar y se llama la paciencia, ¿verdad? Y algunos dicen es que no soy capaz, es que ¿por qué tiene que ser así? Pero es que yo siempre termino explotando, termino haciendo las cosas que no quiero, y el Señor nos pone allí en la mitad, ese escalón de la paciencia. Hay que aprender a tener paciencia, a poder tenerla, asimilarla en nuestras vidas. Por lo general, pastor, y de acuerdo a la manera que va este mundo, va muy acelerado. Hoy queremos que todo sea express, todo sea rápido, y poco a veces está la paciencia, poco llega la paciencia. Y algo que el Señor nos enseña a través de su palabra, y más en este tiempo, es que lo debemos esperar a Él, y para esperarlo necesitamos paciencia. Los que esperamos el rapto de la iglesia tenemos que tener paciencia. Quizás por nosotros quisiéramos irnos ya, pero el Señor nos dice que debemos esperarlo, y ahí entra a jugar un papel fundamental la paciencia en nuestras vidas. Hay algo, pastor, que quiero también aclarar para nuestros televidentes, ¿no? Algunos se pasan de paciencia y confunden la paciencia con la pereza y con la irresponsabilidad. Y cuando hablamos de paciencia es, por ejemplo, hablando de esa tranquilidad que tiene la persona en el espíritu para saber discernir cuál es el momento para hacer las cosas, y para, como el pastor decía, para esperar el cumplimiento fiel de las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Pero eso no quiere decir que entonces confundamos la paciencia con el postergar lo que hay que hacer, con el dejar de hacer las cosas y dejarnos llevar por la pereza, porque eso es otro enemigo astuto que viene a hacerle daño a la persona y a hacerla perder realmente el objetivo de lo que estamos hablando, del crecimiento espiritual. Pastor, cuando el apóstol Pedro escribe estas cosas, nos habla precisamente, o era mejor el contexto que estaba viviendo la iglesia, era un tiempo de persecución. Exacto. Era un tiempo difícil, era un tiempo en que estaban matando a los cristianos, y él les habla de la paciencia, es que de ser capaces de mantenerse firmes sin retroceder, de no echar hacia atrás. Y eso es lo que pasa con mucha gente que han llegado hasta ahí, y cuando les viene una prueba, sí ve, pero Dios no me responde. Pero sí ve, yo tanto ir a la iglesia y mire cómo me encuentro ahora, tanto pedirle a Dios, eso oro todos los días 10 minutos y vea, y Dios no responde, ¿verdad? Y vemos como que ahora el malo es Dios, porque llegamos a esta etapa que hemos ido creciendo, pero no viene ya la respuesta, no, o quizás estamos en medio de la prueba, pero queremos las cosas a nuestro tiempo. Para eso necesitamos, Pastor Pedro, la paciencia, que es esperar en Dios, que no retroceder. Mi querido hermano, si usted está en medio de una prueba, no retroceda, no vuelva atrás, no se aleje, porque es la paciencia en ese escalón que usted está, que lo va a llevar a uno que viene, que también es importante para que nosotros podamos desarrollar el proceso de Dios, pastor. Hay algo importante, y es que justo si está pasando por la prueba, es el medio que Dios utiliza para enseñarnos la paciencia, porque es lo que dice la palabra, que la prueba produce paciencia. Y si nosotros queremos saltar ese escalón, pues no vamos a seguir el proceso como Dios quiere. Hay cosas que, aunque nosotros no las entendamos, son benéficas para nosotros, y entonces la prueba pues trae un beneficio, que es la paciencia, y sabemos esperar en el Señor para que las cosas se vayan dando en la medida que Dios quiere y no cuando nosotros querramos, porque ese es el afán de muchos, y por eso unos van demasiado lentos, otros van demasiado acelerados y se estrellan y tampoco llegan a la meta. Por eso, mi querido hermano, amigo, no se deje llevar por las adversidades. Si usted está en medio de la prueba, está siendo atacado, está siendo llevado quizás allí a través de presión, Satanás y quizás las cosas a su alrededor, tenga paciencia, espere en Dios, que Dios quiere ayudarle a salir adelante. Ya volvemos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche,
Domingos 9 de la mañana, escuela bíblica dominical para toda la familia. Y 5 de la tarde, culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Continuamos en nuestro tema del día de hoy, que estamos tratando con cada uno de ustedes, la escala del crecimiento espiritual. Hemos hablado acerca de los diferentes procesos que el Señor nos va llevando a través de su palabra para crecer espiritualmente. Y ahora vamos a hablar acerca de la piedad. La piedad es aquello que nos lleva a renunciar a nosotros mismos. Es algo que después de la paciencia, de usted ser capaz de esperar, también es capaz de darse para otros. Es capaz de renunciar a lo suyo propio por amor a los demás. Y el Señor nos enseñó esa piedad. Casualmente, Él eso fue lo que hizo. Se entregó a sí mismo por todos nosotros. Él dio su vida por amor a nosotros. Él lo hizo todo por amor. Él se entregó a la muerte aún por amor a nosotros. ¿Sabe? Eso es piedad. Eso es pensar en los demás. Eso es renunciar a mi comodidad por amor a todos aquellos que están siguiendo el camino del Señor. Y quizás usted también necesita hacerlo, renunciar a sí mismo por amor también a los otros, pastor. Algo importante, pastor, hablando de ese escalón que le sigue a la piedad, que es prácticamente como muy similar, pero que tiene otra finalidad, y es el afecto fraternal. Justo el afecto fraternal se enfoca más en la relación que yo debo tener con mi hermano, porque es como ese vínculo que nos une a nosotros entre hermanos, es el afecto fraternal. Viene la palabra fraternidad, de comunidad, de estar juntos, ¿no? Y a veces nosotros como que no sabemos manejar esa parte que también nos lleva al crecimiento, y entonces comenzamos a tener entre los hermanos discordias, cosa que el Señor también aborrece. Una de las cosas que el Señor vio prioritaria fue eso. Por eso hizo una oración por los discípulos, para que vivieran en armonía, para que fueran uno, dice la Biblia en capítulo 17 de Juan. Por eso el afecto fraternal va más enfocado, pastor, hacia mi hermano, hacia tratar de no hacerle daño a mi hermano, de no causarle ningún tropiezo, sino al contrario, de poder ser de mucha bendición y ayuda mutua para mi hermano dentro de la iglesia de Cristo. Pastor, el último escalón al que llegamos, el amor. La Biblia dice que Dios es amor y Él es la plenitud de todo. Cuando usted definitivamente tiene una vida llena de amor, está lleno de Dios. Hablo de ese amor hacia Dios, no del amor terrenal, no del enamoramiento, del amor eros, no, hablo del amor hacia Dios. Y Dios quiere que usted tenga ese amor en su vida, que usted de verdad, cuando llega al nivel del amor, usted es una persona totalmente diferente, que no piensa en sí mismo, que ha renunciado a las demás cosas, que usted puede estar pleno en Dios, que siempre busca a Dios, que está metido con Dios. Oh, qué bello
que todos los cristianos alcanzaran el nivel del amor. Esa es la plenitud de Cristo, allí donde nos habla la palabra del Señor. Usted necesita ese amor de Dios en su vida. Hay gente que dice, yo tengo el amor de Dios, pero qué bueno que haya pasado por todos estos escalones, que usted haya ido avanzando en cada uno de ellos, y quizás no sé en cuál de ellos se encuentre, pero en cualquiera que usted se encuentre, pídale al Señor que lo ayude para poder llegar hasta el final de esa escala, hasta el amor, hasta Dios, al llegar hasta su presencia. Pero mire lo que nos dice después el verso 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí nos está hablando de que es necesario que demos el fruto, o sea, que crezcamos. Porque si usted no lo hace, tiene la vista muy corta. Usted no está desarrollándose como cristiano y quizás nunca alcanzará el amor de Dios. Por eso queremos orar por usted, por eso queremos pedirle a Dios para que Él le ayude en este proceso. Puede ser que usted se halle, como decíamos ahorita, en diversas pruebas, pero qué bueno que usted pueda seguir avanzando, seguir creciendo, que sepa que las pruebas son parte del crecimiento, son parte del pasar al siguiente nivel para poder alcanzar la bendición de Dios. Pastor Pedro, ¿por qué no oramos por todas estas vidas que están allí? Yo sé que la palabra ha estado llegando a ellos y ha estado tocando esos corazones y se han identificado con algunas de estos escalones, pero sé que el Espíritu Santo seguirá ayudándolos para seguir firmes hacia adelante, creciendo en el camino del Señor. Pastor, es importante antes de orar por los televidentes y los hermanos que nos están viendo. Quiero leer el versículo 10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Entonces es importante para la iglesia, para los que nos están viendo, los hermanos, procurar con diligencia estas cosas. El pastor decía que el amor es como lo máximo, la plenitud. Ya llegamos a la cima, pero necesitamos procurar día tras día que eso permanezca. Vamos a orar por los amigos y por los hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te presento a cada uno de los que nos están viendo. Aquellas personas, Señor, que son conscientes de que tal vez no han alcanzado el máximo, la plenitud como tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros la alcancemos hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Pero Señor, estamos en ese proceso. Ayúdanos para que podamos ir paso a paso tal y como tú esperas de nosotros, y asimismo también a los que van a comenzar, a los amigos que nos están viendo y que ellos desean, ayúdales, Señor. Permite que ellos te den a ti la entrada a su corazón para que tú tomes el control y ellos puedan también alcanzar, Señor, lo que tú esperas de cada uno de tus hijos y de cada una de tus criaturas. Te lo pedimos dándote gracias. Amén y amén. Mi querido amigo y hermano, queremos decirle que usted puede asistir a cualquiera de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, pero queremos hablarle de dos en especial en esta hora. Allí en el sector de Florida Blanca, en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial La Ronda, le estamos esperando, carrera 12, número 661, este fin de semana. Acompáñenos 9 de la mañana y 4 de la tarde. Le estamos esperando allí para que venga con su familia, para que nos acompañe con sus hijos. Vengan a la casa del Señor. 9 de la mañana y 4 de la tarde, carrera 12, número 661. Y 3 cuadras arriba del parque principal de Florida Blanca y 1 cuadra a mano derecha. También nos puede encontrar en nuestras redes sociales, allí en Facebook, Iglesia Movimiento Misionero Mundial La Ronda o Iglesia La Ronda Florida Blanca. Allí estamos esperándole este fin de semana, este próximo domingo, 9 de la mañana y 4 de la tarde, pero también en el sector de la Cumbre tenemos nuestra congregación. Sí, amigo que nos está viendo, hermano, que de pronto no está asistiendo, usted se alejó, quizá. Lo invitamos para que venga a la calle 29, número 924, nuestra congregación, donde este fin de semana, como el pastor decía, 9 de la mañana, nuestra gran escuela dominical para toda la familia. Y 5 de la tarde, nuestro culto evangelístico para cada uno de ustedes. Si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 658-4219 y con mucho gusto estaremos atendiendo sus inquietudes, ayudándole en su crecimiento espiritual, como estamos hablando en este programa, porque nuestro mayor anhelo es que usted se forme, crezca en el Señor y pueda tener una vida victoriosa. Recuerde, Iglesia de la Cumbre, calle 29, número 924, una iglesia de puertas abiertas.
Gracias, Pastor Pedro, y recordarles a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos, que esta es una presentación del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57, del presbiterio del Pastor Pedro Coronado, y queremos invitarles para que nos acompañen en toda nuestra programación de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, aquí por Televisión Ciudadana, y a través de internet también pueden encontrar todos nuestros programas que sé que traerán gran bendición a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Estuvieron con ustedes sus pastores y amigos Pedro José Coronado y quien les habla, William Cañas. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y un feliz día con Cristo.